ser atenta, así que no se preocupe. Ah, muy bien, impecable. Buen viaje, señora. Gracias. Nos vamos, Enrique. Sí, señor. Hasta el lunes. Chao. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Kikadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Chevrolet, Find New Road. Taiga, te lleva donde querés llegar. Pedigree y Whiskas, alimenta tu corazón. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a cada acontecimiento informativo. Información de primera mano. Monumental 1080 AM. Volvemos a conectarnos con la carrera de llegar al podio. La albirroja recibe al seleccionado de las máximas estrellas del fútbol mundial, rumbo a Qatar 2022. Paraguay versus Brasil. Y lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín, con los comentarios de Ricardo Mendoza. Martes 8 de junio, 20:30 horas, Estadio Defensores del Chaco. Fútbol a lo Grande, edición Qatar 2022, por Monumental 1080 AM y redes Monumental. ¿No querés cerrar esa puerta? A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Ya se suma el niño que le dijeron que cierre la puerta porque... Ahí está. Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Paraguay. Y está Pablo. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo te va? Buenos días, señor. Saludos para todos. Bueno, a Pablo César Capellano lo saludamos en la mañana. Es técnico de la selección. Comenzó una etapa nueva en el fútbol paraguayo, no solamente, como recordaba Ricardo, por el sistema de disputa de las eliminatorias, sino lo que fue la clasificación al Mundial de Francia. ¿Cómo te va, Pablo César? Todo bien, Arturo. Una satisfacción hablar contigo. Muchísimas gracias, Pablo César. Sabes del aprecio y el respeto que te ganaste, esa es la verdad, y siempre es muy grato hablar contigo. Seguir las eliminatorias muy de cerca. Hoy juega tu país, Brasil, enfrentando a Paraguay. Fuiste técnico de la selección paraguaya. No había enfrentado a Paraguay a Brasil porque era el último campeón, en aquel momento no se jugaba ante el último campeón. Contanos cómo estás sintiendo las eliminatorias hoy en Sudamérica, Pablo César. Está bien. Só vou pedir desculpa, Arturo, vou intentar hablar despacio para que o ouvinte me escute bien. Mas vou falar português despacio. Porque sempre cometi um erro e nunca aprenderam o espanhol, hablo português muito sem vergonha, então por isso pido desculpa antecipadamente aos ouvintes. Pero se te entiende bien, Pablo sim, César. Eu tenho acompanhado o Paraguai, me gusta Paraguai porque hoje tem uma equipe muito mais técnica do que tinha na época, não? Principalmente em termos de atacantes. Então isso faz com que a equipe, a seleção seja um pouco mais competitiva, uma equipe muito mais que joga em busca do gol, e isso é muito bom para o futebol paraguaio, me agrada muito. Tenho visto e estou na expectativa e na torcida que consiga uma classificação para estar novamente em um mundial. Eu penso que essa seria a ideia do pueblo todo. Indudablemente, en estas eliminatorias, Pablo César, estamos con Pablo César Carpellani, equipos que hoy no están bien posicionados o en la clasificación, o están en el medio, o están más abajo. Falta mucho por recorrer todavía en estas eliminatorias. Recién comienza y se juegan la sexta fecha. Mucho por delante, Pablo César. Hay que tener mucho equilibrio, rendimiento y principalmente el resto para aguantar, ¿verdad?
Sim, é verdade. É uma competição curta, né? Porque tem poucos participantes, então eu penso que cada partido tem que jogar a morte, são partidas decisivas, e é muito importante que se jogue bem, se consiga ganhar e também convencer, porque isso vai dar aquilo que é importante no futebol, a confiança aos jogadores. E você tendo a confiança, você sai sempre a buscar um resultado. Se cortó la comunicación, ya volvemos. La Agrícola Sales Seguros Generales, especialidad en seguros o Aníbal Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Quería preguntar a Pablo César si se acortaron la distancia o no. Del 98 ahora. En las eliminatorias del 96, ¿cuándo se comenzó a jugar? 96. Para Sí. Francia 98. Para Francia 98. Sí, eso quería preguntarle, se acortaron las distancias, Brasil dejó de ser la gran potencia, si bien es cierto que está bien posicionado en el campeonato, Argentina. ¿Me escuchás, Pablo César? Sí, te escucho, Rubén. No, preguntaba lo siguiente, si se acortó la diferencia entre los llamados favoritos, Brasil, Argentina, Uruguay. En un momento dado Paraguay figuró entre los 4 mejores de Sudamérica y eso fue teniendo como una alternancia. Te digo, hay mucha diferencia hoy en lo que podés observar de los favoritos a una Copa del Mundo y los otros, Pablo César. Eu penso que em uma eliminatória sul-americana, Argentina como Brasil também, eu penso que tem uma certa vantagem. São equipes que estão em melhores condições do que todas as demais. Então elas passam a ser favoritas. Mas nada impede de que Paraguai tenha a possibilidade de se imponer dentro da cancha. Me agrada porque não se apavora, não tem medo, está praticando, como disse anteriormente, um futebol que me agrada, um futebol que tenta jogar ofensivamente, que agride o adversário, tem uma boa marca, característica do jogador paraguaio, e isso são qualidades que já lhe impõem, porque não pensa que o Brasil não respeita Paraguai. Eu estou no Rio de Janeiro neste momento, e aqui há um certo temor, não temor, ter um certo respeito pela equipe paraguaia, porque sabe que jogar em Assunção contra a equipe paraguaia, que tem muita gana, muita vontade e nada lhe teme, são características importantes para esse enfrentamento com o Brasil. Brasil, a repercussão acá em Brasil, há um respeito pela seleção paraguaia, sim. Então é possível ganhar. La confianza que tiene el jugador paraguayo. ¿Usted conoció de la confianza del jugador cuando eras técnico de la selección paraguaya? Fue una generación realmente fantástica, que a partir de ahí se conocieron triunfos y hechos muy importantes. ¿Y cómo estás viendo, Pablo César, el cambio generacional de los que estaban y los que hoy están? São fases. Paraguai é um país que não é grande. Em termos de equipes também, no surgimento do grande jogador, ele logo ele acaba saindo do Paraguai. Então não é uma comparação, por exemplo, com o Brasil, que tem uma quantidade enorme de equipes, jogadores em quantidade para escolher. Eu vejo hoje a seleção brasileira com jogadores que têm melhores qualidades e que não estão convocados. Eu vejo uma seleção com
com alguns jogadores com boa qualidade, com ótima qualidade, que haja a diferença, pero muitos outros jogadores, bons jogadores, para não dizer comum, bons jogadores, aí muito melhores. Então, é diferente do Paraguai. O Paraguai é um país pequeno, em termos futebolisticamente falando. Não há um surgimento, são etapas, são momentos. Por exemplo, quando estava treinando na seleção paraguaia, nós outros tínhamos um pouco de dificuldade no surgimento de jogadores, não tínhamos grande quantidade e qualidade do meio para frente. Nós teríamos uma parte defensiva espetacular, talvez a melhor da história do futebol paraguaio. Pero na frente, no meio, do enganche, do enlace, o surgimento do Benítez, que foi vem em cima do lance, em cima de iniciar aquela competição das eliminatórias. Pero hoje eu vejo o contrário. Há muito bons jogadores no setor de meio, na frente me agrada jogadores, e na parte defensiva um pouco com mais dificuldade, o inverso da minha época. Mas é exatamente por isso, né? É um país que não tem assim muitas equipes comparativamente com o Brasil, e é normal que você tenha essa dificuldade na hora de você escolher, na hora de você formar uma seleção. Ganaste el afecto y el cariño de todos nosotros, Pablo César, y estás hablando de la falta de complemento que você tuvo en el Mundial, por falta de atacantes, me acuerdo muy bien, y hoy se tiene, y hay jugadores que están jugando en Brasil, Gustavo Gómez, Junior, en el fútbol, Piri da Mota, que podría volver al Flamengo también, jugadores paraguayos que hoy integran esta selección paraguaya. Pablo César, independientemente a lo que pueda generar el partido en sí, si você tuviese que decidir o esquema de juego contra Brasil, você pondría un equipo más ofensivo hoy contra Brasil? Não, eu penso que não muda muito a característica de uma seleção. Você não pode pensar, logicamente, a não sair a buscar um resultado. Eu penso que se você tiver uma equipe bem compactada, não há necessidade de marcar a seleção brasileira na parte defensiva, marcar com pressão. Mas uma meia pressão, ou seja, a metade da cancha da seleção brasileira, atua a metade da cancha, essa compactação de 30, 40 metros, no jogo de hoje, seria importantíssimo ter essa ideia. Porque seria uma equipe bem compactada, uma forte marcação, com a garra, com a disposição, mas nunca pode optar por uma escalação que vá especular um resultado. Acho que isso seria terrível. Você fazer câmbios, vão sacar um jogador mais ofensivo, de acordo com essa competição que está disputando com o time que o treinador está jogando, para colocar um jogador mais defensivo. Pero os cuidados defensivos há que ter, porque na parte dianteira que os jogadores da seleção brasileira impõem respeito, que pode decidir um lance decisivo. Pero são coisas que tu tem que estar vivendo, não? Para contrarrestar o futebol brasileiro numa partida como é hoje, partida decisiva. Ele não pode nunca se obrigar a atacar na seleção. Você jogando dentro da sua própria casa, tu tem que tentar ganhar o partido. Foi uma equipe bem consciente, como tem jogado. Me gusta Paraguai do jeito que tem atuado. Isso eu penso que será o suficiente para contrarrestar la selección brasileña. Entendiéndose, Pablo César, que hay que presionar sobre Brasil, que no hay que darle mucho la pelota, entiéndase, y tratar de actuar en bloque ante la selección brasileña, que es lo que se interpreta, y atacar. ¿Você puede considerar a esta selección brasileña puntos débiles? ¿Você siguió a Brasil y hay lugares donde Paraguay puede penetrar con esta configuración del rival, ¿no?
são jogadores normais, no central também, que é Militão, Militão, se não me engano, não? É um jogador que era de Brasil, que joga em Barcelona, Militão, não me recordo bem. É um jogador que iniciou em São Paulo como lateral direito, para a Europa e está jogando em Barcelona, mas no meu entendimento é um jogador normal, um jogador comum, que está adaptado ali, joga no Barcelona, me parece, sim, no Barcelona, como zagueiro central, pelo lado direito. Então tem um pouco de dificuldade no meu entendimento. O lateral direito também é um jogador normal, não é um titular em sua equipe. Então, hoje está jogando mais seguidamente, tem dificuldade. Lateral esquerdo também tem um pouco de dificuldade. Então, eu penso que a parte defensiva é uma equipe que, se pressionar, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E joga no meio o Casemiro, que é o centralizador da sua equipe, um jogador que foi meu jogador em São Paulo, um jogador que joga como uno na setora do campo, o central. Esse é um jogador que tem que ser pressionado, que mete bem a pelota com os companheiros delanteiros. E na frente o Neymar não é o mesmo. Ele centraliza muito o jogo, gosta do drible, da jogada personal, retrasa muito o jogo, segura demais a pelota. E os outros jogadores, é uma solução que penso que não é a melhor do momento. Bueno, ganable. Por isso que transmite essa confiança ao clube paraguaio, que existe a possibilidade de vencer, sim. Tú tenés en esta configuración a Everton Ribeiro, que lo dijiste en Corinthians, Flamengo. ¿Él arranca hoy los juegos, comienza jugando de entrada, Pablo César? No entendí, Rubén, por Tuviste favor. a un jugador como Everton Ribeiro en Corinthians y Flamengo, lo dirigiste. ¿Pensás que él arranca el partido? ¿Tenés conocimiento si él arranca el juego contra Paraguay? Everton, oye. Sim, essa é uma preocupação, porque eu não sei nesse momento, porque se vai iniciar a partida ou não. Se esse jogar é um jogador de extrema mobilidade, não? É um jogador criativo, muito perigoso e muito difícil de marcá-lo, porque se movimenta por toda a cancha. Pero não saberia dizer se vai jogar ou não. Pero esse é um jogador que preocuparia. Sim, no setor de meio, há que ter cuidado con ese tipo de jugador. Bien, cerrando la charla, Pablo César, no es de temerlo, está diciendo Brasil, no es el gran equipo tampoco, Pablo César. Me pregunto sobre el final de esta charla, agradeciendo tu deferencia. ¿Por qué no volviste a dirigir en Paraguay, Pablo César? ¿Qué pasó? No, yo soy un torcedor del Paraguay, pero nunca hubo, después que pasé en la selección, nunca más tive um convite da seleção paraguaia. Então, seria um honor, uma honra voltar a dirigir a seleção, mas hoje eu sou um torcedor mesmo. Estou com o coração repartido por ser brasileiro e pelo respeito que tenho ao povo paraguaio. Me gostaria muito. O Brasil não haria muita diferença se não vencer o partido hoje. Mas Paraguai, sim, seria um resultado importantíssimo de ânimo, de motivação para os próximos partidos. Então existiria uma certa tendência, uma tendência também, que me gostaria muito que o Paraguai vencesse o partido. Muy bien, Pablo César, cerrando la charla, agradeciendo a você. Casemiro, o capitán de Brasil, lo tuviste vos en San Pablo, es el eje o conductor de la zona media de Brasil. Sim, Casemiro foi um jogador em São Paulo. Eu jogava com dois meio-campistas, um volante e um meia. Ele tinha um pouco de dificuldade pela movimentação, pela dinâmica. Mas quando foi ao futebol europeu, passou por algumas equipes. Foi ao Real Madrid, foi emprestado,
E quando volveu, e aí estava Zidane, ele colocou como primeiro volante. E aí passou a ser um jogador realmente muito diferenciado, porque ele tinha ao seu lado 2 homens de meio, 2 homens de meio excepcionais, excelentes. E aí, naquele posicionamento, Casemiro passou a ser considerado um grande jogador. E na seleção, ele costuma jogar exatamente como joga em Real Madrid. Primeiro homem. E esse é um jogador que mobiliza bem, que age na marcação, com a pelota, ele sabe que age, tem um bom passe agressivo. É um jogador que tem que ter um cuidado todo especial, porque numa metida de bola, numa enfiada de bola, ele pode causar dificuldade à seleção paraguaya. Bueno, hablando de todo un poco y terminamos con Casemiro, que hoy enfrenta a Paraguay con el brazalete de capitán. Pablo César, un gusto hablar contigo, un saludo a través de la distancia, te reitero nuestro reconocimiento, de mi parte la gratitud por siempre la buena predisposición que tuviste para con nosotros, Pablo César. Muito agradecido, Arturo. Você continua com o mesmo pregão, com a mesma voz, firme, forte, de um grande esportista que transmite o partido, um vozeirão, não sei se me entende, que possui uma voz potente e bonita de escutar. É uma satisfação muito imensa poder falar com todos vocês e me coloco sempre à disposição. Desculpe se hablo rápido, mas em português, em português, muito sem vergonha. E um grande abraço a ti, a uma grande audiência, um abraço especial. Gracias, muy amable, siempre muy atento, Pablo César Carpegiani, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Pablo César Carpegiani, en Fútbol a lo Grande. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Alenta con la hinchada Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Si venís con la camiseta o bandera de Paraguay, promo válida para todas las sucursales del país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y alentamos a Paraguay. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Yo conté esta anécdota, estaba haciendo el Julio Juan del Puerto, no sé si se acuerda, si le habré contado a él, cuando hacíamos Radio Libre, ahí cerca del canal en los estudios, él le dijo a Alberto Vera, querido y recordado Alberto Vera, que nos dejó hace no mucho, amigo de la casa también, de toda la familia de los Vera, quiero hablar con él. Bueno, no puede ser que no tenga. ¿Y qué te pasa? Yo no tengo delantero, dijo. Y se fue a la radio, al estudio. Pablo, pedido por él. Hoy no se hace, Ricardo, Víctor. No. Hoy te dejan escuchar y no va a hacer. Y esto habla muy bien. Dos anécdotas de él. Fui y dijo, bueno, aquí estoy. Me presento. Este es el plantel que yo tengo. Excelente, sí, pero le faltaba delanteros. Digo, hoy quiero uno de jerarquía a la selección. No tuvo respuesta. Tenés que repasar el equipo. Ahí estaba Aristides Roja, estaba el tilarense José Cardoso, Hugo Brizuela, Julio César Yegros, pero no había mucho. Tigre Ramírez. Pero era la defensa, la solidez del mediocampo. El atrás, su fuerte. Ese uno. Sí, y otro, cuando Cerro tiene eso, y me van a decir, y eso sirve mucho, porque se acerca a vos. ¿Y quiénes son los que se acercan a vos? Los que quieren hacerte sentir lo que piensan. Esos son los que se acercan. Y después están los que marcan distancia y que saben y para qué. Y cuando Cerro Porteño perdió con Barcelona, de Guayaquil, estamos haciendo a la mañana de cada día. Goicoechea estaba en el arco, en Cerro. Sí.
en la Copa Libertadores de América. Cerro perdió con Barcelona. Sí. Y 92. Y vino al canal él a decir, bueno, aquí estoy, vamos a charlar, vamos a hablar del partido, y detrás una eliminación. Entonces me dirán, marcan los gestos, marca tu forma de ser, marca tu forma de ser. Un día confesó, y eso tiene Pablo César Carpegiani. Él, a mi gusto, era más que el equipo de Cerro. ¿Se entendió lo que digo? Carpegiani era más que el equipo de Cerro en Copa. Pero él sabía que había limitaciones. No estoy retribuyendo gentileza porque dijo que yo mantengo la voz potente y otra cosa. Voy a separar. Eso es otra cosa a lo que yo voy a contar como anécdota. Y nos dijo a nosotros, como no tenía equipo en Cerro, quisiera 5 de los que nos juegan en Olimpia, en este equipo. Quisiera 5 de los que no juegan en Olimpia. Marca el rasgo de la persona, ¿verdad? Sí. Perdés a la cara. Decir por qué te están buscando, a quién le voy a convocar, yo voy a decir por qué. Y eso favorece mucho la interpretación que le da el periodismo a la persona comprometida con una causa como es Cerro, Selección Nacional. Y aquella vez en Copa Libertadores decía Pablo César Carpegiani, quisiera 5 de los jugadores que Olimpia tiene, no los pone. Es muy abierto. Sí. Muy abierto. Y tuvo un equipazo. Y al año siguiente, Arturo, le trajeron a Gamarra, Capurro, ¿te acordás? Y lo deja fuera Olimpia en cuartos de final de Copa Libertadores por penales. Sí. Con Mondragón, arquero de Cerro, y Goicoechea, arquero de Olimpia. Después de la queja esa, o de la confesión que le hizo a ustedes, Cerro le reforzó el equipo. Y acá termino. Dijo, voy a consultar, estaba Jota con nosotros, ¿qué opina de esto? Y le jugaba Nacional Cerro, y fuimos a ver la práctica en Jota, en Nacional de Uruguay. Tenía la conformación hecha, Pablo César, que no me deje mentir. Como él no vio la práctica, consultó, y estaban los carros, ya comenzaban a proyectarse en el fondo, digo, voy a poner entonces un volante más de marca. Voy a poner, escuchaba, no sé si me comprenden. Sí, era abierto. Y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar y hablar. Hay otros que no tuvieron esa ida y vuelta con Pablo César Carpegiani. Y bueno, así hablando de todo un poco, quien que fuera técnico de la Selección Nacional. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Estamos con Cecilia Roja. ¿Cómo te va, Cecilia? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, contanos. Pilsen, acompañando a la selección paraguaya. Todo lo que tiene Pilsen, contanos, Cecilia. Sí, estamos súper felices nuevamente apoyando a la selección un año más, ¿verdad? Este año que es un poquito más difícil apoyar a la selección, entonces quisimos lanzar una latita edición limitada, que es la chiquitita, la lata POI o 209, como ustedes le llamen, ahí en cada región tiene nombre distinto. Bueno, una lata que está vestida literal con albirroja puesta para apoyar a esta selección en esta época que hay tanto fútbol, tanto eliminatorias de Qatar, Copa América, entonces estamos a full alentando a la selección y qué otra manera de hacerlo desde su casa con una Pilsen, ¿verdad? Recién hecha. Contanos, Cecilia, el código QR para escanear y ganar miles de premios, contanos. Sí, así es, eso es el diferencial de esta lata. Esta lata tiene un código QR que está detrás de la lata, agarras la lata, acercas tu cámara del celular y acercas al código QR y te lleva a una web, que en esa web vos podés jugar 3 jueguitos, que puedes ganar premios directos, ¿verdad? Como pack, o puedes hacer unas trivias para que aparte de jugar y divertirte también aprendes un montón sobre la historia de la albirroja, y ahí puedes ganar en un ranking, puedes ganar en e-coolers, remeras de la albirroja, vasos y miles de otros premios más que tenemos en nuestra web. Y aparte de esto, cuando empiece la Copa América, la gente va a poder empezar a hacer sus predicciones
y los premios son de 5 ganadores de luquear su quincho o sala o habitación, lo que uno quiera, de Pilsen, ¿verdad? Con mini coolers, unas mesitas, sillas. Entonces estamos súper emocionados de volver nuevamente a apoyar a la selección en esta época así tan difícil, ¿verdad? Pero darle un respiro a la selección y decir que acá estamos con ellos nuevamente. Claro, y apoyando a la selección desde la casa con el Quincho Pilsen. Contanos en esto de que cómo llega a los hogares con todo lo necesario para ver el partido. Así es, también aparte de esto, todos los años nosotros abrimos el Quincho Pilsen, que era justamente un lugar donde vos podías irte a ver fútbol. Hoy la situación está mucho más complicada, entonces queremos resguardarnos y cuidarle a todos nuestros consumidores. Entonces está la oportunidad de alquilar un Quincho Pilsen que tiene una chopera, tiene una tele, tiene vasos, entonces que vos puedas disfrutar de los partidos de la albirroja entre tu núcleo familiar y puedas disfrutar sanamente, ¿verdad? Entonces hay que entrar en nuestra página web, inscribirse y pedir el servicio. Tiene un costo de 650.000 guaraníes para 10 personas, que incluye un combo asado, chop, mesas y sillas, evidentemente de préstamos, no es a la venta, pero vale aclarar eso. Así que nada, queremos que las personas disfruten y vean y alienten la albirroja de una manera segura, sin excesos y sin aglomeración. Muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más con relación a Pilsen desde 1912 con la albirroja apuesta? Con gusto, Cecilia. Sí, más que nada agradecer el contacto y también a las personas poder subir sus fotos, su aliento a la albirroja. Es súper necesario cuando uno está representando al país de una manera tan importante, ese aliento y esas ganas que uno tiene, cuidarse, no aglomerarse y disfrutar de una Pilsen. Muchísimas gracias, Cecilia, gracias por tu tiempo. Gracias, Tata. Adiós, Cecilia Roca, gerente de marketing de Pilsen. Paraguay madura para el gol. El juez el Torillo, vino Cuña, le pegó, tiró pelota en el aire, golpe de cabeza. Mejor las cosas, la querida albirroja. Paraguay con este grito en todo el país. Qué lindo suena Paraguay, le gana a Brasil. Carlos Humberto Paredes, Paraguay, la albirroja 1, herido, sentido, Brasil 0. Tiró, pelotazo de zurda larga al fondo, viene buscando, bien Campito, se metió Campito, vino. ¡Gol! Paraguayo Jorge Campos al palo izquierdo, fue un sablazo, pelota envenenada, Jorge Campos imposible para Díaz. Noche histórica de la albirroja. Este partido, repito, pasa a la historia. Jorge Campos y un golazo y un poema. Ponga el calificativo que usted quiera. Este gol es la victoria. Este gol creo que va a ser de la victoria. Por primera vez en su historia, Paraguay le gana a Brasil. Jorge Campos peleó Cardoso, atropelló Jorge Campos. ¡Qué grito del país! ¿Cómo esperamos esto, señores? ¿Cómo esperamos este gol? Paraguay, grítelo como nunca. Paraguay le gana a Brasil. ¿Será que le va a ganar a Brasil? Confiemos, Paraguay 2. Como siente Brasil 1. El público aclama cuando avanza el team campeón. Albirroja proclama. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Está el pájaro, segundo contra Brasil.
Sí, del 2-2. Del 2-2. Para Rusia 2018. Sí, señor. Sí. El Pájaro le dice volar a Brasil. ¿Cómo te va, Pájaro? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo andás vos? Todo bien. ¿Qué es jugar ante Brasil, Pájaro? No, la verdad que es lindo. Digamos, es una sensación de enfrentar a uno de los equipos, una selecciones mejores que hay, ¿no? Y después con grandes jugadores, uno a veces se motiva más, sale encima del esfuerzo, digamos, que uno tiene en sí mismo, y es algo muy lindo. Esperemos que hoy a los muchachos le vaya la cosa de la mejor manera, porque tienen plantel para poder ganar. Claro, yo te pregunto, Pájaro, si lo de Brasil, enfrentando a Brasil o a Argentina, representan, no sé si, yo no digo temor, no uso la palabra temor, voy a usar la palabra respeto. Y cuando las cosas van bien, uno se siente muy feliz, enormemente satisfecho, porque a selecciones siempre candidatas uno enfrenta, puede ganar y motiva muchísimo, ¿no? Claro, te motiva mucho. Vos enfrentarle a esas selecciones y después más si llegar a hacer las cosas bien o como si hacer un gol, o sea, se recuerda mucho tiempo eso, ¿no? Y te motiva, obviamente te motiva a enfrentar a esos equipos, te levanta mucho la autoestima, y creo que eso es fundamental también en esa clase de selección. Edgar, ¿y qué recordás de aquel partido para Rusia 2018? Anotaste el segundo gol, parecía todo felicidad hasta ese momento, porque nos poníamos 2-0 arriba y lastimosamente se terminó dando el empate de Brasil en los minutos finales. Sí, la verdad que sí, fue una noche, digamos, muy amarga para nosotros al final, porque veníamos haciendo un partido bastante bueno. El primero fue el primer combo que tuvimos el Ecuador, donde íbamos ganando, también empataron, y después pasó por Brasil. Fue algo que, digamos, esa semana, ese mes fue muy duro para nosotros, ¿no? Y yo en lo personal muy contento por haber marcado gol y por la forma en que hemos jugado, pero como te digo, fue un momento muy lindo donde cada uno, cuando se enfrenta a esa clase de selección, uno se motiva mucho y después queda ya para la historia de eso. Ortigosa mandó para Pablo da Silva, y coloca la pelota para Roque, viene para buscar bien sobre la derecha, viene picando Derly González, tiene Roque con la pelota, se escapó de uno, gran gestión de Roque fuera del área, se metió Roque, jugó para Ortiz, le va a pegar al arco, mandó para el Pájaro, mira, tirado, como deben sentir los paraguayos en el exterior. En el país y afuera, latiendo el corazón de cada paraguayo en el mundo. Roque giró, se escapó, lo apeó, peleó Roque, Santa Cruz busca el área, se metió Roque, jugó para atrás, vino la asistencia por bajo Ortiz y le pegó el Pájaro y pelota al fondo. Y el tanto albirrojo en Sajonia para el grito de gol, el segundo que retumba. Paraguay el Pájaro, Paraguay consolida una gran victoria, venciéndole a Brasil, grande, enorme Paraguay, brillante Paraguay, le gana a Brasil 2-0. Mérito de Paraguay, que no da por perdida ninguna pelota. Lescano la fue a pelear, Roque la tomó y entre tres le querían quitar el balón, pero no pudieron. Picó Roque como en sus mejores tiempos, lo vio Ortiz, le cedió la pelota y le mete un pase magistral al Pájaro, que le gana a Dani Alves, que le vio solamente el número. Sale el arquero de puntín, segundo gol de Paraguay. Hay que aplaudir por lo que hizo Roque, hay que aplaudir por lo que hizo Richard y por la definición del Pájaro. Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Edgar, así escuchábamos el recuerdo de aquel gol tuyo con los relatos de Arturo, comentarios de Ricardo. Imaginamos un montón de recuerdos llegan a tu mente en este momento, después de escuchar este tanto. No, la verdad que escuchar es una que da piel de gallina. Fue algo único, lindo, de estadio repleto, y lastimosamente la noche no pudo ser perfecta, ¿no? De que ellos no dieron el fracaso de la hora, pero el fútbol es así, ¿no? Hay que tratar de siempre estar atento hasta lo último, pero fueron momentos muy lindos que uno le ha tocado bien a la selección, y esperemos que esta noche se nos pueda hacer una alegría un techo. Sí, como decíamos anteriormente, después el partido termina mal para nosotros porque Brasil termina igualando. Voy a otro recuerdo, porque te tocó jugar también en Copa América ante Chile, el día que se elimina a Brasil en penales, empate 1-1 en Concepción. Aquel día vos fuiste titular, Edgar, no estuviste más para la tanda de penales, pero también es otra de las grandes victorias del fútbol paraguayo ante equipos brasileños. Sí, la verdad que sí. Fue también un momento muy lindo que me tocó pasar en esa Copa América, donde pudimos eliminarlo a ellos. Fue un momento también difícil el partido, donde nosotros tuvimos que buscar después el empate del penal de Erlich, y ahí en más creo que también buscamos para ganarlo y no pudimos hacer, pero cada encuentro con Brasil siempre son partidos bastante buenos, bastante verdes, porque a ellos les gusta mucho atacar. Nosotros también tenemos jugadores rápidos que en ese momento también aprovechamos mucho los espacios, y esperemos que siga por esa senda, no tratar de hoy de vuelta sumar y ganar, que sería bueno para la selección. Bueno, Pájaro, un saludo al aire, recuerdos de la selección, vos con la albirroja, nosotros esperando una decorosa y muy buena actuación de Paraguay, que es lo que esperamos todos. Pájaro, muy respeto para vos, muchísimas gracias y saludo a la familia. Dale, un abrazo a todos. Gracias, muy amable, un abrazo. El Pájaro. ¿Cómo te va, Roque? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Roque, ¿cómo se vive desde afuera la selección? ¿Sentiste en el tiempo dentro de tus actividades? ¿Hay recuerdos que te vienen con Brasil especialmente? Sí, no, claro que sí. Ahora ya puedo disfrutar y vivir mucho más, ¿verdad? Lo que es la previa de los partidos al comenzar, y un buen tiempo después de que me retiré de la selección costaba mucho estos momentos, pues costaba, ¿verdad? Sentir que uno ya deja de ser parte de toda esa emoción, de toda esa pasión, y uno se siente muy dueño de un lugar donde estuvo mucho tiempo, y al final cuesta hacer ese duelo, ¿verdad? Pero hoy sí disfruto y me recuerdo muchas de esas sensaciones que tenía antes de jugar al fútbol profesionalmente, donde uno vive mucho la previa. Claro, yo te pregunto esto, pero estamos hablando de que vos vas a volver a jugar este año, ¿verdad? ¿Cómo volver a jugar? Y porque vos estás en una etapa de recuperación. No estoy hablando como un exjugador, porque hablar de recuerdo de mi pasado. Yo entiendo de la selección. No, yo entiendo. Hablo de la selección, ¿verdad? Yo entiendo. Entiendo. De la selección. No, está bien, echa la aclaración. Entonces, vamos a partir en dos. Selección y tu recuperación. Vamos a la selección nacional. ¿Qué es Brasil, Roque, para vos? Tenés una historia riquísima. Sos un jugador de jerarquía, de nivel, como se dice. Pesa, yo le preguntaba al Pájaro, pesa, no pesa, te da ganas, aquí estoy yo, dice Roque en la cancha. O va mucho por la personalidad del jugador o su misma historia como jugador. No, sí, pesa mucho, de hecho, porque los partidos de esta magnitud tienen una influencia distinta en la historia. Uno reconociendo eso siente siempre una motivación mucho mayor. De hecho, que son esos partidos, ¿verdad? Normalmente en Asunción, como grupo y como equipo hay un reconocimiento a esa importancia, y te da un plus que donde sabes el del reconocimiento que tiene ese esfuerzo para la gente, para la historia misma del fútbol, ¿verdad? Entonces son partidos donde normalmente uno, dejándose llevar, puede hacer cosas muy importantes, ¿verdad? Y bueno, ese es el momento, ¿verdad?, que hoy deben estar viviendo
los jugadores desde la concentración, ¿verdad? La de estar, ¿verdad? Atajándole a la fiera, ¿verdad? Que quiere salir a jugar, que quiere salir a correr, que quiere hacer esto. Ocurre, Roque, que sos parte y tus palabras son muy francas y por eso voy a insistir con mi pregunta tratándose de Brasil. Si nosotros acá en la mesa, pongo un ejemplo, digamos, no nos comparte satisfecho. Hay otros objetivos que es una victoria. ¿Cómo se hace con la autoestima, con la confianza, con eso de pelear, respetando las generaciones que fueron y las de hoy? Hay que tener carácter para eso, para decirnos, así pisamos la cancha nosotros, y aunque tengan una riqueza técnica muy buena Brasil, nosotros el fútbol paraguayo tiene otros elementos y argumentos para poder implementar lo suyo. No, eso es categórico, Arturo. Más allá de los momentos, ¿verdad? Que puedan tener distintas selecciones, porque esto al nivel que está Brasil, al nivel que está Argentina, cuando existen momentos, ¿verdad? Hay selecciones que tienen momentos mejores que otros. Brasil lleva muchísimo tiempo sin tener un momento donde pueda mostrar un poco algo de debilidad, que muestre, ¿verdad? Algunas facetas en su juego donde sufra. Hoy el momento de Brasil es bueno, ¿verdad? Es muy bueno, es un equipo muy sólido, pero para todos los equipos buenos también tienen sus momentos de dificultad y tienen su hay cosas que no le gustan también en un partido, y ese carácter que tiene que mostrar la selección a la hora de no solamente de competir para disputar las pelotas, sino también a la hora de jugar es clave porque uno tiene que explotar esos momentos, y esos momentos de jerarquía te da justamente, ¿verdad?, la tranquilidad y la capacidad también de saber que no se puede ganar un partido solamente corriendo, solamente chocando. Tiene que también poder jugar, tiene que saber golpearle y lastimarle con la pelota, que es un poco, ¿verdad?, la materia un poco, ¿verdad?, pendiente, ¿verdad? Yo creo que estos partidos te dan muchas veces ese plus, ¿verdad?, que uno necesita, y ese carácter hoy por hoy más que nunca, ¿verdad?, tiene que poder mostrarse, tiene que poder sentirse, y tiene que ser, ¿verdad?, el aire que le deje, ¿verdad?, que nos permita a nosotros, ¿verdad?, hoy ganar un partido como este. ¿Qué recomendarías vos con las experiencias acumuladas en la selección paraguaya ante Argentina, Brasil? ¿Qué recomendás? Si está escuchando Berizzo, ¿qué recomendás? O que le digan. Bueno, yo no saldría mucho de lo que venimos haciendo. Creo que hay cosas que se están haciendo muy bien, entre ellas, ¿verdad?, nuestra solidez defensiva. Eso el equipo tiene que apoyarse en esa solidez. Eso es categórico, es algo muy bueno, es algo muy positivo, que defensivamente podamos ser sólidos como lo venimos siendo. Después hay un factor, ¿verdad?, que tiene que ser determinante, y ojalá de que podamos ver que Brasil es un equipo que por fases te puede invitar mucho a salir a presionar arriba, y que esa presión en intensidad y hecha en forma nos pueda permitir recuperar balones en circunstancias muy comprometedoras para Brasil, ¿verdad?, y podamos nosotros generar mucho más cerca, ¿verdad?, cosas que le demos también un poco de pelotas también a nuestro frente de ataque, que tiene mucha calidad. Así que yo querría ver hoy por momentos, porque no se puede mantener todo el tiempo, pero me gustaría, ¿verdad?, que repetir esa intensidad que tuvo contra Argentina, de tener una presión alta, de hacernos sentir adelante, y que recién una vez que por calidad que puedan ellos tener, que puedan superar esa primera presión, ahí recién, ¿verdad?, replegarnos y ser compactos, ¿verdad?, defensivamente. ¿Cómo ves la línea de ataque cuando me puedo incluir, reclamamos por un 9 de área o de mayor presencia, o que arrastre marca? Hoy la selección juega usando una presión argentinística con un falso 9 como es Ángel Romero.
nosotros llevamos tiempo con un sistema de juego, ¿verdad? Donde hay mucha movilidad, donde tenemos gente, ¿verdad? Que tiene mucho recorrido. Estos partidos son de mucho desgaste porque la presión alta exige un desgaste muy importante. Así que yo creo que circunstancialmente y en algún momento seguramente que jugando de local vamos a necesitar, ¿verdad? Tener un referente, ¿verdad? Que les permita también a ellos tener un poco más de descanso y que su trabajo pueda verse más con la pelota que peleando de espalda, ¿verdad? Donde normalmente eso es muy desgastante y más todavía cuando de contextura uno no lleva las de ganar. Así que yo creo que vamos a tener fases en el partido donde vamos a necesitar, pero esa presión alta exige mucho y necesita mucho, ¿no?, de jugadores con mucho despliegue que nosotros sí tenemos en el equipo. Finalmente, Roque, ¿qué es lo que no le gusta al fútbol brasileño o al brasilero en sí? No le gusta la fricción, a pesar de que este es un equipo de Brasil, ¿no? Que también es muy lo hace también, ¿no? Esa faceta también la tiene, ¿verdad? Con Casemiro, son jugadores todos, ¿verdad? Que tienen esa voluntad de roce, de que no rehuyen a lo físico. Pero son equipos que, como todos los que les gusta tener la pelota, cuando no la tienen y cuando se les saca, ¿verdad? Sufren, se sienten incómodos, que es justamente el tipo de partido que hay que hacerle jugar, ¿verdad? Un partido que en la fricción y que ante la fricción, después controlando y manejando bien la pelota, se sientan incómodos durante el partido. ¿Ganable Brasil? Sí, Arturo, todos los partidos son ganables, pasa por aprovechar los momentos, pasa por los momentos en que uno tenga que golpear, que pueda golpear. A este nivel y con la calidad que hay en cualquier equipo hoy en día a nivel de selección, todos los partidos son ganables. Sí, como ya no volverás a vestir la selección, entiéndase que así es, por lo menos hasta ahora. ¿Qué es lo que te dejó la selección a vos, Roque? ¿O vos a la selección y viceversa? ¿Qué se dejaron entre la camiseta albirroja y vos? ¿Qué se dejaron entre sí? Lo que vos le diste que lo que te dio la selección. Bueno, la selección es lo máximo a nivel de sentimiento, por lo que uno puede sentir, lo que uno puede llegar a recibir de parte de la camiseta de la selección no tiene nombre. No, yo creo que al final nosotros con los jugadores recibimos mucho más, hacemos con mucho amor el servicio que es estar y jugar para la selección. Es todo un honor, es un orgullo muy grande, te llena de satisfacción, más allá de momentos difíciles que uno pueda vivir a nivel de selección, el orgullo sigue siendo y estando por encima de lo que nosotros al final podemos hacer por la selección. Así que lo que queda y lo que reta es esa satisfacción de saber que uno no se guardó nada y de que dejó todo cuando tuvo que jugar. Sí, no se guardó nada, se le ganó por primera vez a la Argentina en selección absoluta, incluyendo Sudamericanos o Copa América, con tu gol al Conorte del estadio. Dirigía al Maño Ruiz ese partido, 1-0, hiciste goles contra Brasil. Por eso te preguntaba lo que es la albirroja para vos y lo que vos le retribuís en esto a la misma selección nacional. No, sí, hay mucha satisfacción, obviamente, por los goles que uno ha marcado, algunos de más valor nostálgico que otros, seguramente por lo que representa para nosotros como paraguayos ganarle a Argentina, ganarle a Brasil o haberle marcado a estos colosos del fútbol mundial.
pero yo creo que lo que hacemos es fuimos en algún momento fuimos presentes, nos correspondió, nos tocó a nosotros vestir la selección y fuimos recibimos también esa responsabilidad con mucho orgullo y de toda la jerarquía que había en el equipo pusimos a favor de la selección, pero son momentos, ¿verdad? Este momento de Paraguay le tiene a una plantilla de jugadores de mucha calidad que esperemos también que puedan escribir su historia, la historia de la selección, la historia de ellos a través de partidos como estos, acordándose obviamente, ¿verdad?, de que ganar un partido como este es muy lindo, pero que el objetivo final siempre va a ser, ¿verdad?, ponerle a Paraguay en el Mundial, que es el objetivo, ¿verdad?, que tenemos todos los fanáticos, ¿verdad?, de verle a nuestra selección, poder cantar nuestro himno nacional, sentirnos todos emocionados con la fiesta del fútbol y teniéndole a Paraguay como representante nuestro. Y finalmente, Roque, ¿cómo anda tu recuperación? Te vamos a ver en el torneo clausura. ¿Cuándo vuelves? No, sí, estoy empezando otra vez los trabajos de rehabilitación. Tengo en una semana más o menos voy a estar haciendo una ecografía de control para ver de que la lesión esté completamente sanada y luego a partir de ahí acelerar un poco los trabajos ya de recuperación en campo seguramente. Pero sí, obviamente hay tiempo, hay un tiempo que es importante todavía para el inicio del campeonato y así que espero que pueda ya estar pronto o cerca, ¿no?, de estar al 100% para cuando eso suceda. Agrego lo último, seguís acompañando a Brunote a todo lo que significa el Olimpia de clausura, donde se habla de un presupuesto inferior, de jugadores que ya no van a ser tenidos en cuenta, pocas incorporaciones. ¿Cómo sentís todo eso, independientemente de los compromisos de Copa Libertadores que se vienen, Roque? Sí, no, estamos todos los jugadores pendientes, ¿no?, de lo que viene pasando con el club. Sabemos de las dificultades que está atravesando. La verdad que más allá de saber, ¿verdad?, de que el presupuesto tiene que reducirse, también a la par se tienen que cumplir, ¿verdad?, con todos los jugadores que siguen en el club, que son muchos. Esto que se empezó ahora es solamente el comienzo, ¿verdad?, de varios años donde va a tener que acomodarse las cosas, reducir un presupuesto con contratos vigentes, no es cosa de un día para el otro, no se puede obviar las responsabilidades que el club ya tiene, así que esto es cosa de varios años, ¿no? ¿Cómo sentiste esto de Huracán que reclama $700.000, el caso de Saúl Salcedo? ¿Estás enterado, Roque? Sí, escuché las noticias y bueno, Arturo, ¿qué te puedo decir? La gente asume responsabilidades, otros en contrapartida tienen un compromiso, la gente con quienes no se cumplen van a reclamar. Hoy es un equipo, puede ser un jugador tarde o temprano. Este es un momento que corresponde a la realidad del club, ¿verdad? Así que obviamente los temas financieros del club no manejamos los jugadores, pero bueno, entendemos que esta es la situación y que bueno, que si es que sale la información es porque algo habrá. Sí, incluso colegas argentinos hablaron del tema. Nada, es lo último que se tiene como información, ya hablando del tema financiero. Roque, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y esperemos buena gestión de Paraguay, expresión de deseo, ¿no?, que uno tiene, que ojalá ganemos, y si no puede, bueno, será la próxima. Gracias por o por lo menos ahí está. ¿Vos creés que el empate llena expectativas, Roque? Y yo te digo, yo creo en los papeles uno quiere ganar, pero siempre si no se puede ganar no hay que perder, ¿no? El punto sirve, hay que seguir sumando. Es un rival que
ya su puntuación perfecta ya habla, ¿no?, del momento, de la actualidad de Brasil, así que el punto, dependiendo de cómo se ve el partido, tampoco es despreciable. Muy bien, Roque, no es despreciable, de acuerdo a cómo se vea el partido. Roque, un abrazo del aire, gracias por tu tiempo y disculparnos tantas preguntas. Tranquilo, Arturo, un placer siempre. Gracias, un abrazo. Gracias. Roque Santa Cruz. Está con la pelota para ponerle a Roque de espaldas al arco, se metió Roque. Hay marca Roque, se la gol, tiró. Paraguayo, Roque Santa Cruz. Es que se hacía figura Bonancieri. Y finalmente la pelota, sucesivos rebotes le queda a Roque. Y este somete a arquero argentino sobre arco norte del estadio. Lo hizo Roque Santa Cruz. Lo festeja, lo grita con el público en Palmarencia, con los compañeros en la banca. El gol paraguayo en Sajonia. La jugada previa anterior fue de Roque. Mal rechazo y el mismo Roque Santa Cruz con delicadeza al fondo. Lo hizo Roque, lo festeja el país entero. Este es el partido que tenemos que ganar. Y este es el partido que estamos ganando. Lo hizo Roque y él fabricó el gol. Paraguay gana 1-0 a la Argentina. Santa Cruz. Paraguay le gana a Brasil arco norte. Roque define para este 1-0. Gran victoria paraguaya ante Brasil. Roque Paraguay gana 1-0. Camino al Mundial de Sudáfrica. Roque que venga el segundo, que venga. Sí, vino. Roque tiró, se le va al arquero. Cabaña. Asistente fue expulsado, Verón. Paraguay le gana a Brasil. Grita el país, Paraguay gana 2-0. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Uy, ahora hacemos un paréntesis premiando. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal, Pancho? Saludos a la mesa, Arturo. ¿Cómo están? ¿Qué tenemos? No va a llamarle de programación porque él te percibió aquí. Sí, pues está percibido durante. No. Es duro todo. Es terrible si No, contamos pero esto está después. bien, Si llega esto a contarse. ¿Qué puta? Yo soy verdurita, ¿será? Sí. Pero la verdad que estoy diciendo. Verdurita. Verdurita delante de niños. Pasa que siendo lateral izquierdo le pusieron por derecha y no rindió. Por eso nada nada más más. tenemos para regalar. Tenemos dos termos de Sanicer, uno es para tereré y otro para el mate. Ahora por el clima va a ir primeramente el del mate y después el del tereré. Si 15 llamadas, niño. Sí, 15 llamadas. ¿Qué número, niño? 618-4700. Está en el Twitter de Fútbol a lo Grande la imagen de los termos de Sanicer si quieren observar. Vamos a ir para el mate primero. Para el mate primero. ¿Qué número, niño? 618-4700. Son 15 llamadas y hacemos sorteo del termo. Apostar es la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores.
Feria LG en Tupí, del miércoles al domingo vas a encontrar descuentos en los productos más premium para equipar tu hogar. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Jorge Núñez. Jorge, últimos 3, Jorge. 778. Correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Adrián Zacarías. Adrián, últimos 3. 514. Correcto. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones Sorricio, el Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre están con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí. Larisa Caballero 561. 561, caballero, correcto. Larisa, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. Correcto. En este mes no pienses más, tenga la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder de jubilación privada voluntaria, 218-4000. Hola. 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 Sí, buenas tardes. Sergio Osorio 337. 337, correcto. Sergio Osorio, siguiente. Hola, buenas tardes. Señor niño. Señor, ¿su nombre? Oscar López. Oscar, últimos 3, Oscar. 127. 127, anotado, Oscar. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participó por Coolers, TVs, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. La Quinton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visitanos en nuestras sucursales o escribirnos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, el respaldo total. Más oyentes participando del sorteo de Sanicer. Decía Ricardo, el material. Sí, de acero inoxidable el termo para mate. O sea, si te puede caer, no le va a pasar absolutamente nada. Excelente este detalle. Más oyentes, hola. Sí, perdón. Rubén Vera 113. A ver, repasito, Rubén Vera, últimos 3. Vera 113. Correcto, 113, anotado Rubén. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Bien, señor, su nombre. Luis Delgado 821. 821, anotado Luis. Bar Leo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado. Al mediodía te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins. En el local del centro, Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tu pedido al 729-3323 o al WhatsApp 0982-323-740 Bar Leo. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones de vales de compra, escuchaste bien. 80 millones por cada compra, 32 guaraníes por cada producto en promoción, recibís un cupón. Y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Más oyentes, hola, buenas tardes. Cáceres. Señor, su nombre. Ariel Cáceres. Ariel, ahora sí, últimos 3, Ariel. 245. 245, anotado Ariel. Más oyentes, 618-4700, hola. Hola, niño. Bien, señor, su nombre. Carlos Domínguez 194. Anotado. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora tiene nueva y mejorada otros dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Rosana Peralta 168. Repetime por tu nombre. A nombre de Rosana Peralta. No, tu nombre. Ah, mi nombre, David Mujica. Ahí está, hombre anota hombre, mujer, esa es la regla. Últimos 3, David. Ok. 843. Correcto, 843. Correcto, David, seguimos, Luis. Descargando la app de Asismet podés agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida.
El partido de la vida se juega, salís vos, no lo sabe nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona, tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Vamos con más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Señor, bien, ¿su nombre? Luis Kit. Últimos 3. 623. 623. Está anotado Luis. Siguiente oyente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Señor, ¿su nombre? Vidal Duarte. Vidal. Últimos 3, Vidal. 282, señor. Correcto, anotado. Con televisores Toque la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio con el pacto de confianza eligió. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida, segura, acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master, agente de Wasser, unen en probar, escribinos al WhatsApp 289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Quiero. Todos y cerramos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Fabio Queda. 3. Últimos 3. 810. Seguimos, Luis. Con Flow tenés Disney Plus de 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caruso, dos goleadores implacables, prefieren la Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semi-descremada de la Vita Ley descremada, su nueva base, Lactolanda. El acto de los mejores, la salud de cada día. Farmacia Catedral y gastamos gratis en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos curarte. Ahora hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Freinverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Todo julio en el Mariscal con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa en el sorteo de un departamento aprobado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, y socio del Club M, tenés doble cupón. Para más info ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Uno que ahí también ha gustadito de esta tanda. Si es que estás oyente allí o quedamos en 14 porque me dice que se saturaron las líneas. Está justito, llamada 15. Hola, su nombre, buenas tardes. Luis Escobar. Luis Escobar, últimos 3. 860. Correcto, Luis, está a los 15. Vamos con el ganador. Un segundito. Luis va a hacer el sorteo correspondiente. El ganador. El número 5. El 5, Sergio Osorio, 337. Sergio Osorio es el primer ganador del termo de mate Sanicer. Sergio Osorio, 337. Termo de mate en este caso. Yerba mate arcoiris, vienen 3 presentaciones, menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capí, yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF, con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque todas sus naftas cuentan con control de certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones, controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. En La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora el ganador del tema de mate, Luis, con la disculpa, Sergio Osorio, 337. Y luego a la 1 hacemos el otro sorteo. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Muy bien, la programación de hoy está todo listo para hoy. Así es. El equipo está. Y a partir de 5:30, 3 horas antes, podemos retirar la acreditación. Y después ya, en zona de pupitres hoy vamos a estar, cambiamos el puesto con respecto a otros partidos. ¿Y cuántos periodistas hay? Y en el grupo estamos 27. Récord de récord, veo. Sí, porque incluso hay brasileños. Sí. Se habilitó un cupo menor, pero para interior también. Hay 3 colegas del interior y hay colegas de medios digitales también, prensa escrita. Se liberó el cupo de Conmebol en cierto, o sea, dentro de un número
O sea, anteriormente, ¿cuánto fue? Los 10 en anterior. Y éramos menos, sí. Sí, ahora subió 12. 10 Ahora se duplicó. a 15 más. Y con la novedad de que se habilitan periodistas extranjeros, porque anteriormente éramos todos paraguayos. Vamos a ver. Uno por medio, ¿no? Sí, uno por medio siempre. Sí. Está la promesa, dicho sea de paso para la clausura, de que en cabina van a entrar los relatores y comentaristas. Porque ya es un pedido del círculo que hicimos a la APF y esperemos que eso sea así. Ya va a depender de cada medio quién quiere llevar relator y comentarista, pero ya hicimos el pedido a la APF para que vuelvan relatores y comentaristas en el clausura. Sí, somos todos de la misma burbuja, el mismo, claro, después cada uno, pero el pedido solicitado y ya... ¿Y Cronita en cancha? Y estamos trabajando para eso igualmente. Veo difícil, solo que últimamente con el tema de eso de... Claro, o sea, no se puede acercar al jugador, nota y compañía. Voy a irte a la cabina. Claro. Hoy no. Mire, yo tengo que respetar totalmente no, por eso, ya dependerá de cada medio. Porque el cuidado pues es personal. Claro. Sí. Ese es el tema. Y es como esto es tan loco, sí, tan loco. Ojalá estemos vacunados para ese entonces. Hoy estaba viendo sentí tanto de los fallecimientos que hay con el COVID. Sí. Que mueres, tú puedes morir, no sé, muy cercanos a vos. Sí. ¿Cómo vos esa experiencia que vos tenés interna, ese dolor, no se transmite? Vos sentís. Ese pues, no sé. No se transfiere. Vos sentís, no se transmite. Yo te puedo decir lo que vos quieras, pero el dolor es intenso de adentro. Es una enfermedad de loco. Terrible. No entendés cómo te puede atacar, no. El que habló, brillante es la gestión del niño de tener presencia en cancha. Tener que mostrar hisopado negativo. No tenemos no, yo no me voy. Contacto con los jugadores. Vamos a seguir. No, yo no me voy. Claro, no, eso es un pedido en general de un porcentaje. Claro, porque si vos no sacas un hisopado negativo, yo no me voy. Claro, yo Radio X puedo tener COVID y vos Radio Monumental te podés contagiar por mi culpa. No, ya va a estar la elección del medio que quiera, pero la gestión se hace al medio que están haciendo, solo con un comentario. Yo hablo a título personal. Claro. Si vos no me mostrás que tenés negativo, yo no voy. Claro. Eso es lo que yo pienso, nada más. Sí. Ahora no se pide nada. Así se maneja la burbuja. Copa América tampoco. El cuidado de todos. Este es circunstancial. Lo que dice el niño con un éxito del círculo es permanente. Claro, el que quiere hace. ¿Eh? El que quiere hace, que no quiere, no quiere. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande pan el mes del padre Erimark. En Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios, menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande pa Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontologías, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad Este, Zaparranes, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos iguales para trabajo, supercarretera, camino de Anderes 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas, sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Bueno, la programación de hoy. Vamos a hacer un porcentaje, vamos a hacer una tabla ficticia. Ficticia, sí. Sí, se puede dar. ¿Se puede? Ecuador, Perú. Vamos por parte. Se puede dar una tabla ficticia. El primero, vos tenés niños. Perú el primero. Entendí la tabla ficticia en el peor de los casos. O sea, ¿cómo Paraguay quedaría si gana? ¿Cómo quedaría si pierde? Acá decimos empató, ganó, perdió, cada uno dice cómo puede el porcentaje. Los escenarios. Claro, los escenarios. Los escenarios que es posible. Posible, ¿cómo podía quedar? Ustedes me parecen muy cagoncitos porque quieren empate nomás. Yo quiero ganar el partido. Pero hay que respetar, hay que saber. Queremos ganar, Arturo. Yo también. ¿Qué dije yo toda la semana? No, pero ayer cambiaste. No. Ayer dijiste el empate no me desagrada, dijiste. Sí, llegaste a decir. Porque yo te dije que cómo se da. No, eso es Roque. No, memoria. Yo creo que le podemos ganar a Brasil. Claro que sí. Es más, creo que hoy vamos a ganar. Se rompe. Está bien. No, eso ¿por qué vos crees que populista será? No, pero cambia todo, cambia. El niño por ejemplo cree que para hoy va a ganar tan hoy. No, el niño sabe que es difícil. Es más, si hoy me dicen, perdés contra Brasil, clasificar al Mundial, firmo la derrota. Y si me dicen, le ganás a Brasil, no te va al Mundial, no.
Yo quería ir al mundial. No garantiza ganar hoy ante Brasil. Totalmente. Totalmente ir al mundial. Pero si se puede, por supuesto. Pero no podés arriesgar tu vida. Claro, teniendo en cuenta si ganamos hoy, después los demás partidos no va como contra Bolivia. Y si ganamos hoy, nos vamos a acomodar. Vamos a respetar la mesa. Respetemos la mesa. Sí, ¿Qué primer partido es? Ecuador-Perú. Ecuador-Perú. 17 horas. Acá gana el que tiene mayor votación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Para mí gana Ecuador. ¿Ecuador? Sí. ¿Perú? Sí. Juegan en Quito. Juegan en Quito, estadio de la Liga de Quito. Bueno, vos, Ricardo. Ecuador. ¿Vos? Ecuador. Ecuador. ¿Cuántos puntos va Ecuador? Y Ecuador con eso llega a 12 puntos. Ponen ahí 12 puntos de Ecuador. Sí. Pistola. ¿Quiere decir que le pasa a Argentina? Le pasa a Argentina, sí. ¿Le pasó a Argentina Ecuador? Pero Argentina Pero Argentina juega también. Juega después. No, claro, depende de lo que digamos, pero... Me supongo que Colombia le va a hacer un partidazo. Como mete presión. Gerardo, uno antes y otro después y chau resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Memtovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Memtovic ungüento alivia, mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.100 millones en premios con CNT, 2.300 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro en el Granduz y salen sí o sí 50 premios en efectivo y una Toyota Hilux 0 kilómetros. Pedí CNT, Sheporemoy. ¿Qué partido tenemos ahora? Venezuela-Uruguay, por el horario el segundo juego 18:30. Venezuela-Uruguay. Sí. Venezuela-Uruguay. Después vamos a que como te la tabla ficticia, porque Claro, esto es ficticio hasta ahora. Sí. Pancho. Empate. No, parece que no entendés. ¿Es lo que querés o lo que crees, Pancho? Disculpame la pregunta. Tiene que ser ese, no lo que vos querés, lo No, que se puede lo que dar. yo creo que se puede dar. Sí. Creo que Pues se yo puede. quiero empate todo. No, ojalá sea empate. No, pero sí, creo que Venezuela va por la recuperación. Vos sí que Uruguay vaya a empatar con Venezuela, ¿ve? Y a ver, sabemos que Venezuela no va a ir, pero se juega una carta importante. Creo que no va a querer, obvio que no va a querer perder en su cancha y difícil. Para mí Uruguay gana. Es más sensato. A la puta, Luis, ¿por qué te pones esa cara? Vende 7. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Participar del tradicional concurso de cuentos de Comisipar, abierto a todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Bueno, vos, niño Jorge. Para mí gana Uruguay. ¿Convencido está? Sí. Vos, Ricardo. Uruguay. ¿Vos? Uruguay. ¿Quiere decir Uruguay cuántos puntos tiene? Y Uruguay tiene 7, llegaría a 10 con esa victoria. Y Venezuela quedaría en 3. Uruguay, hoy, según ustedes, Uruguay hoy tiene 10 puntos. Y sí. ¿Digo, Pancho? Ojalá que no. Ojalá que no, pero espera, sí. No, para mí empate. Vos no te podés encargar de él. Pero que gana la mayoría. Claro, está claro. bien, está bien. No sé si entendés, Pancho, o sos revoltoso. Sí, revoltoso. Anda revoltoso. Parece que no entendés. Esto es mayoría acá en la mesa. Está bien. Claro. No es que claro. a vos te guste o no te guste. Está bien. Claro. Acepto. No, es que aunque no acepte, igual va a tener que acepto. Él es el juez. Este le hay que tirar. ¿Por qué no te pueden encargar de él? Ya alguna vez en tu vida, como diría Angelito. Ya volvemos. Asado y fútbol Álamos, Parques, Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Parara puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz, la web siopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Siopar.
En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Like Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Bueno, mira, Pancho, una cosa es lo que vos quieras como presión y otra es lo que hice en la mesa. Aquí Uruguay o tiene para la mesa de fútbol la para ustedes. Y Coapá, tonto, y Coapá tiene 10 puntos de Uruguay. Y Ecuador tiene 13. 12. Ahora vamos con qué partido. Colombia-Argentina, 19 horas. Usted puede pedir un favor, Tavito. ¿Por qué no pone un tango ya para la mesa? Pues están todos enamorados. Ponele nomás el tango. Ponele nomás el tango. Ponele un tango. Ponele el tango. Colombia. En Buenos Aires, querido. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Bueno, listo, por una cabeza ya está. Leguizamo viejo. Nacionalidad Leguizamo. Parece que no me entiende. El problema, Víctor, yo la contó existencia plena. ¿Vos sabés quién fue Leguizamo? No, sinceramente no. Partiendo de ahí, no. No sabe quién fue Leguizamo. Partiendo de esa base. ¿Vos no sabés quién fue Leguizamo? No. No sabe. Pancho. No sé. No sabe. No sabe quién fue Leguizamo. Qué raro que no sepa. ¿Por qué? Y porque él nunca dice no sé. Ahora, no sé. Acá aprendió a decir no sé. Yo conozco en otro antes decía, a ver, Gardel y el varón del tango. El campeón de ¿cómo llama eso? Hockey. Jockey, perdón, de la nacionalidad uruguaya. Fue el mejor uruguayo. Leguizamo. Cada vez que uno va a hacer jockey, hablan de Leguizamo. Jockey, los que corren, los ¿verdad? Que corren. O los que pegan. No, los que corren. No, los que corren. Leguizamo los guaynos. Entonces, volvemos a nuestra realidad porque ahora ya saben quién fue Leguizamo. Ya te lo una duda, buscáis. Y allá se apuesta a él y no al caballo en Argentina. La leca. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Que Gardel uruguayo, descendiente de franceses. Argentino para los argentinos. Argentino para argentinos y nacido en Tacuarembó. Sí. Y Julio Sosa uruguayo, sí. El varón del tango, el Leguizamo uruguayo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, seguimos, porque estamos metiendo en un lío a la gran puta. Seguimos. ¿Vos crees que yo te mande la cabeza, Peluí? No, señor. Bueno, atento a la historia siempre. ¿Cómo? Atento a la historia siempre. ¿Qué partido tenemos ahora? Colombia. Víctor Villalba, Colombia, Argentina en Barranquilla. 10.000 personas alentando a Colombia. Yo creo que gana Colombia. Me gustó mucho más la última versión de Colombia que de Argentina. Y Argentina vi que prepara línea de 5. Quiere decir que no le disgusta el empate a Scaloni. ¿Cuántos puntos? Si gana Colombia, ¿cuánto va a tener? Con eso llegaría a 10 Colombia, Argentina. Pero ese sofó ahora. Sí. Hoy tiene 7. Ricardo. Argentina. Con eso Argentina llegaría a 14 y Colombia quedaría en 7. Niño Jorge. Para mí empate. Se bloquean. ¿Y vos? Empate. Sí. Coincido con el niño, se neutralizan los dos.
Está bien. Entonces, ¿cómo queda? Ganó el empate entonces en la ¿Por mesa. qué? ¿Cuánto empate hay? 2-1-1 quedamos. 8 y 12. Sí. ¿A cuánto va Argentina? Colombia 8 y Argentina 12 puntos. Con Ecuador estarían según nuestra tabla ficticia. En el segundo lugar. Sí, está la ficticia. Está la ficticia. ¿Y ahora qué viene? Vos tenés un problema con tu ojo acá, niño. Paraguay, Brasil, sí, se le van a 3D. O sea que me está guiñando el ojo. ¿Qué carajo lo dice? O sea que me guiña el ojo y la puta. ¿Quién carajo lo dice? Vos te reí de mí, Luis, ¿no? No, del niño. Bueno, vendé, pues. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina Liquellán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene el Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad en toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 o en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Cásico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Bueno, seguimos. Partido Paraguay, o dejamos para el final eso, señor. Paraguay, Brasil, ahora pasamos a Chile, Bolivia y cerramos con Paraguay. ¿Qué dice la mesa? ¿Al final Paraguay? Sí, como quieran. ¿Vos? Mejor para el final Paraguay. Sí. ¿Qué partido tenemos? El plato fuerte. Chile, Bolivia. En Chile. Sí, bueno, tenés ahí Chile, Bolivia, algo de Chile, de... ¿Qué de Chile? Usted no le van a dar nada. La ley. La ley. No, Chile, dije. Tiene una música de Chile. Música chilena. ¿Y sí? Cuando para Chile me voy a grupo. La ley es un grupo chileno, pero... No es música, no hablé de grupo. Pero es moderno, no creo que encaje tanto. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. ¿Por qué se llaman Las Condes, Víctor? Pancho. No sé. La Condes es un lugar aristocrático de Santiago de Chile. Se llama Las Condes. Es un barrio. Habrán escuchado muchas veces decir en dónde vi en Las Condes. Sí. Cuando fui a entrevistar a Gustavo Benítez, a Rogelio, ellos estaban en Las Condes, en Santiago. Que no me deje mentir Gustavo Benítez, ni... ¿Quién te dije? Rogelio. Ni Rogelio Delgado. O fue para que lo entrevisté ahí fue a Gustavo, y lo entrevisté ahí también a... Bueno, y Las Condes, que yo estoy inventando ahora. No. ¿Vos qué querés lo que yo sé? Que yo soy que yo no sé lo que le pasa a Pancho, será. Las Condes es apellido. El señor Condes tenía 2 hijas, muy bellas, muy hermosas, que llamaban la atención. Entonces decían, ¿dónde te vas? Voy a verla a Las Condes. Solo con mirarlas ya soy feliz, hacia uno y así. Yo no sé si es leyenda urbana. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Una familia que tenía 2 señoritas muy bonitas, muy lindas, de apellido Conde. Y entonces decía, vamos a ver a Las Condes, que eran de ese barrio. ¿Se puede ver si eso es bola terapia o es realidad? ¿Por qué se llaman Las Condes? Si ese es el origen o no, o es bola terapia. Porque hay mucha leyenda atrás de todo esto. Entonces no sabemos. ¿A uno te interesa el otro? Prende una mechita. ¿Quién es este grupo? ¿Cómo se llama? Prende una mechita. Los Ramblers. Prende una... Bueno, listo, terminó todo. Bueno, paremos y ahora... No, es que no hay caso, generacionalmente, y no sé qué hacer de mi vida, porque no, yo entiendo lo que dice, pobre viejo lo que quiere decir. No, estoy contigo, Luis.
Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burcuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burcuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos, el viaducto de General Santos, en Icer, proyectando juntos. La selección del despertar albirrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en estas eliminatorias y Copa América, alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Bueno, ¿qué partido tenemos para volver a la realidad? Porque después el tilingo ese va a decir, que quiere hablar de porquería, ese tilingo que suele llamar, ¿cómo se llama ese tilingo? Hay un tilingo que llama. Sí. Dejen de hablar de porquería. Hablan de fútbol, Pobre tilingo, contigo, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible, seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casas Centrales de Bellana, Casilla, Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Qué manera de perder el tiempo en estupidez. Hablen a la selección y no macanada. Es el señor que tiene que llamar ahora. Niño, ¿vos decís que esto que estoy contando sirve o no sirve? Yo creo que sí, la gente va a decir que sí. ¿Eh? Sí, le gusta. ¿Se gusta eso? Sí, salvo Pancho que miró con una cara. ¿Y él? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Sí, vamos a dejarnos decir estupideces y volvemos a la selección o terminamos todas las anécdotas y de que ya tiene que irse. ¿Qué número, niño? Qué manera de perder el tiempo en estupidez. Hablen a la selección y no macanada. 618-4700. ¿Qué dijo el señor? Qué manera de perder el tiempo en estupidez. Hablen a la selección y no macanada. Tirazores. ¿Qué número, niño? 618-4700. Hola. Macanada, ya lo que digo. Tirazores. ¿Cuánto? 2-0. ¿Qué? ¿Habla para que huele? Hola. 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 Señora. Señora. Hola. ¿Eh? Sorteo también. Hola. Sorteo. Bueno, vamos a ir al sorteo entonces. Hola. No queda otra. No queda otra. Bueno, niño, vamos a ver nuestra realidad, pero vamos a seguir con esto. Vamos a ver porcentajes. En el iteño, Luis Miguel. Existen muchas personas que están peleados con la vida. No hay un número de zapatos que le calce. El psicólogo Sergio Lauselker. Existen muchas personas que están peleados con la vida. No hay número de zapatos que le calce. Muy educado por él. ¿Se entendió? Muy educado. De otra manera no hay que. ¿Se entendió? Sí. Hay otra más fuerte. Hay otra que no hay. Sí. ¿Se entendió? ¿Vos entendés por señor Luis? Sí. ¿Entendés, güey? Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de reproducción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su vaso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. Hola. Arturo. Señor. No interesa realmente. No interesa. No, señor. Para eso tenés tu programa de Urbana, Arturo, para hablar de Y está música. bien por eso, ni os pregunté. La gente goza y goza. Hola. Hola. Sí. Arturo. Señor. Para el sorteo nomás, ya lo sabe porque es demasiado difícil para entrar ya con usted. ¿Cómo te llamas vos? Oscar González. Espera, Oscar, vamos a ir al sorteo ya. Espera un ratito. Espera, el niño va a atender. No sabe nada con el niño. Últimos 3, Oscar. 217. 217. Anotado, Oscar. Y vamos a ir al sorteo entonces. El otro termo está en Nicero, ¿verdad? Y nuestro... Sí, ahora queda el termo de Tere. Y después volvemos porque el señor pide el sorteo. Es decir, el sorteo vale más de lo que yo digo. Para el señor.
a la... ¿Y por qué le va el gusto al señor? Eso será. Necesitas el trepador, Ricardo. El termo de Sanicer, el termo de Tereré, 618-4. Ahí estamos otra vez las líneas, me hace el ok y recibimos a los oyentes. Arturo en sintonía con Yacine, Ali y Fabián, muy bien. ¿Están los oyentes, Gustavo? Hola, buenas tardes. Hola, señor, ¿su nombre? Carlos 210. Apellido. Se me cortó ahí su apellido, pero después vamos a retomar. Hola, siguiente. ¿Cómo está? Tu apellido, Carlos, se fue. Carlos 210, quedó ahí Carlos 210, por ahí varios Carlos 210. Queda afuera. Vamos por el siguiente. Hola. Hola, buenas tardes, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Juan Garoso, 123. 123. Ahora sí, Juan, anotado. Luis. Proyecta tu futuro comprando en Loteca Perán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 685 de la ciudad de Encarnación, Residencial y Toronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Rotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, otra herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río y Abu, rentamac.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, Agustina Centurión, 575. 575, Agustina, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Osmar Galeano, 046. 046, Osmar, estás anotado, Luis. Lugar Móviles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, Numerosa, Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hola, buenas tardes. Fernando Duarte, 248. 248, correcto, Fernando, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Gordón. Últimos tres, María. 555. Correcto. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintus América han reconocido los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancorp ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancorp, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancorp, un banco con raíces. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, mío. Señor, ¿su nombre? Luis Escobar. Luis, últimos tres, Luis. 860. 860, correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Víctor Rotela. Sixto, ¿verdad? Sixto. Correcto, últimos tres. 828. 828, anotado, Sixto. La Agrícola Seres Seguros Generales y Rural en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Más oyentes, hola, buenas tardes. Oscar López, 425. 425, anotado, Oscar. Siguiente, hola, buenas tardes. Esteban Cabrera, 529. 529, Esteban, anotado. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados, los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Milos, 589. 589, anotado, Santiago. Siguiente, hola, buenas tardes. Niña, Silvia Caballero. Silvia, últimos tres, Silvia. 570, niño. Correcto, anotada. Llega para las ofertas del día.farma. Hoy tenés oferta de suplementos y vitaminas hasta 50% en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, la web, llamando al 61 61 000 en Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Toma el Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une a Dimo. Hola, buenas tardes.
Más oyentes, 3 y cerramos. Hola. Un cabito. Entra a la cancha de Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Vertiginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Vertiginal Plus, tu aliado de cada día. 3 y cerramos el termo de San Isidro. Estamos regalando el termo para el TLD. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Alberto Vera. Últimos 3, Alberto. 646. 646. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mío. Señor, su nombre. Vidal Duarte. Vidal, últimos 3. 282. Correcto. Y ahora cerramos llamada 15. Hola. Hola, mío. Vidal. Señor, su nombre. 785. Repetime. 785. ¿Tu nombre? Juan Carlos Chávez. Correcto, ahí está Juan Carlos Chávez. Cerramos, Gustavito, los 15 llamados. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, Vélez Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Guapa Agricultura y la botella ideal para todas las jornadas con garantía, seguridad, confort, estilo guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984 324 633 o ingresa a firmayflores.com. Regala amor, regala Firmayflores. Feria LG en Tepí. De mañana hasta el domingo vas a encontrar descuentos en los productos más premium para equipar tu hogar. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, entonces, ganadores. El número 9. Oscar López 425. Oscar López 425 es el ganador del termo de TLD de San Isidro. Andrés Quino Higgins. Aquí tenemos en el edificio de Telefuturo Monumental el premio de Oscar López 425. De San Isidro, 2 termos. Así mismo. Primero mate y luego tereré. El de mate se llevó Sergio Osorio y el de TLD Oscar López. Muy bien, pueden pasar por O'Higgins y Andrade, edificio Telefuturo. Cuídale a tu vehículo que regalan las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre agita con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por televisores, bicicoolers, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Bueno, entonces volvemos a... Gracias, San Isidro, muchísimas gracias. Tenemos incluso en la previa también 2 termos más. ¿Nos quedamos con qué? Chile-Bolivia. 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 ¿Y para qué, veo? Sí. ¿Cuántos puntos va a tener Chile? Chile pasa a 8 puntos y Bolivia queda en 4. Para ustedes gana Chile. Sí, Chile. ¿Y ahora? ¿Y queda Paraguay-Brasil? Paraguay y Brasil. Una cosa es presión de deseo y otra cosa es que creen el resultado que se va a dar, que son cosas distintas. Claro. Una cosa es tu deseo. Yo creo y yo quiero. El yo creo y el yo quiero. Tenés razón. Muy bien. Entonces, esta mesa ya dice todo. No, porque me van a decir... No se va a hacer, porque acá alguien va a ser mentirosillo como diría Messi. Sí, alguien. No. A mí que no me venga con bola terapia. Ocurre que Paraguay puede perder. Ojo con eso, sí. Sí, entonces esto vamos a hacer más por sentimiento. Más por esta música. ¿No es lo que yo digo? Sí. O tienen los huevitos bien puestos para decir que vos querés que Paraguay... vos creés que Paraguay... No querés. ¿Querés que Paraguay puede perder, Víctor? Yo sí. ¿Viste? Acá ya hay uno que dice que Paraguay puede perder. Se va a quedar con 7 puntos. Sí, yo creo que puede perder. Sí. Se queda con 7. Mira, Pancho, esto es franqueza. No, yo te voy a decir algo. Puede doler en el alma. Claro que sí. Doler en el alma.
Te puede decir anti-Paraguay, hijo de Pemba, epio, que puta carajo. Porque esto es el periodismo y otra cosa es el hincha. Claro. Todos queremos que Hay gane. que separar el hincha, el periodista. Arturo, ¿Eh? ¿y vos? No opinás. Pero yo que pregunto. Y tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. ¿Y él? ¿Y vos? No, ya sí tengo que estar con mi amigo porque es bola. No me venga con. Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. No me dan ganas. Eso ya es bola de la verdad. Acá se pone fea la cosa. Qué bola. No quiere decir expresión de deseo. Claro. Eso es otra cosa. Sí. Queremos que gane, queremos que gane. Eso ni siquiera se entra a discutir. Niño. También. ¿ves? Sí, quiero. De querer quiero, pero. Qué quilombo se armó, Seba. Qué quilombo se armó. Qué quilombo se armó. No, pero todavía faltan. Niño tiene toda la verdad cuando dice se puede perder, pero se puede clasificar al mundial. Claro. Pero yo no creo que pierda, o sea, mi porcentaje no es que va a perder Paraguay. Mi porcentaje no es de derrota. Mi porcentaje no es de derrota. Puede perder. Yo voy a dar empate. Yo creo que va a empatar Paraguay. Para mí puntuamos también. Yo tengo. Ah, bueno, está bien, perfecto. Si entendí mal, entendí mal. Yo creo, vos me preguntas, ¿crees que puede perder? Sí, creo. Pero yo pienso que va a empatar. Ah, yo pensé que... No, yo le doy empate. Yo le doy empate. Y yo empate, cambiamos todo. Y mejor. Sí. Me protejo. Te protege, claro. Yo ¿Tres entiendo lo que empates y decía. una victoria o no? Sí, empate. Pancho. Empate. ¿Qué? ¿Empate o victoria? Cambió todo. Empate. Sí. No, yo no. Es victoria. Sí, pero no tiene fuerza. Está bien. Porque pero... pierde 3-1. Pero, a ver. No, en ese quiero sentido no aclarar una cosa. vayan a hacer No, espera, ¿Cómo quiero... te va a decir no tiene fuerza? Quiero No tiene aclarar músculo, una diría cosa. la No tiene otra. fuerza porque ellos tres dicen empate y sí, gana la mayoría. Lo que digo nomás es, hablo como periodista, no como hincha. Yo creo que sí, partido cerradísimo, como lo veo, me pongo la piel del niño que suele visualizar y dice... Bueno, yo veo un partido muy cerrado, friccionado, cortado. En algún momento lo vamos a sufrir y tenemos que ser conscientes de que lo vamos a sufrir en algún momento, pero una o dos vamos Mucho a tener. mucho gregré para decir gregor. Vamos a tener una o dos y esa una o dos gana, pierde, empata, no más. cerradito, 1-0 ganamos. Claro, mañana entonces si gana Paraguay es el ídolo. Pero ojalá que se... No, pero 3-0 también dice. ¿Cómo pensás que Brasil va a golear a Paraguay? No, yo no dije que va a perder. Yo dije que va a empatar. Yo no creo. Yo dije que va a empatar. Es muy probable. Yo veo 1-0 y cerradito. Y si gana Brasil, gana 1-0 también. Pone esa cara. No, pero tú sabes que Partido cerrado. Paraguay puede ganar 1-0, pero puede empatar. Y también puede perder. Entonces No, yo estoy analizando las niños, que ustedes dan nomás. Porque viste que dicen goleada Brasil 3 No, yo nunca dije. No, acá en esta mesa nunca. Si Paraguay llegase a perder mal, va a golpear. Pero por favor, pero no y vamos a tener que esperar la revancha de la sí, eliminatoria, no. Y una Copa América triste, porque vamos a irnos golpeados, no. Lo ideal. Pero acá tu cara dice una cosa, tu cara otra cosa, tu cara otra cosa, tu cara otra cosa. A mí no me vengan con bola terapia. Yo no. A mí no me vengan yo, para mí con bola empata. terapia. Por eso siempre hay que aclarar una expresión de deseo a lo otro. Ese es tu deseo. Y lo otro que se puede dar. Siempre hay que separar las cosas. Lo que creo y lo que quiero. Yo quiero que gane. ¿Qué creo? Que empata. El hincha, por ejemplo, que vemos nosotros en las transmisiones de Telefuturo, NPI, Canal 11, vemos un público muy entusiasmado, porque es el hincha. Claro. Sí. Es el hincha. Arturo, ¿Quién nos comentó? Campito nos comentó que desde el... Campito fue el domingo que nos dijo, que desde la salida de la concentración ellos ya sentían que la buena vibra de que se iba a ganar. Arturo, Angelito. y tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Banana. Bueno, listo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 271.000 guaraníes, visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer respaldo total. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa. Y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva. De 7 a 22 horas, haz tus pedidos al 729-3333. Barleo.
En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vale de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Esta es la tabla ficticia. Por acá salió empate, ¿verdad? Sí, empate. Terminado hoy el campeonato, esta fecha, terminada la fecha, esta es la tabla ficticia. ¿Puede darse o no? Brasil 16, Argentina, Ecuador 12, Uruguay 10, Paraguay, Colombia y Chile 8 puntos, Bolivia 4, Venezuela 3 y Perú 1. ¿Paraguay en qué puesto? Y tendríamos que sacar diferencia de gol, pero para mí seguiría por lo menos quinto, porque Colombia y Chile hoy están por debajo en diferencia de gol, y sí, seguiría quinto porque si los tres empates mantienen la diferencia de gol. En ese caso, a no ser que Chile aplaste a Bolivia por una diferencia pronunciada. Lo ideal siempre es cerrar el combo estando en zona de clasificación. Seguiría muy bien, sí. Incluso si Chile supera en diferencia de gol. Aparte, todavía quedan después de hoy. ¿Cuántos puntos por jugarse? Y después de hoy quedan todavía 12 fechas. 12 por 3, 36 puntos. Queda mucho camino. 36. ¿Cuántos partidos por jugarse después de hoy? 12 fechas todavía. Faltan 12 fechas, 36 puntos por jugarse. Sí, esto empieza recién. Muchísimo. Y un empate, 8 puntos, no es una mala campaña. No es una mala campaña. Por los rivales que enfrentamos. Invicto. Y Paraguay seguiría invicto. Con una victoria y 5 empates en ese caso. ¿Quiénes son los invictos? ¿Paraguay, Brasil, Argentina? Y por ahí nos quedamos. Porque el jugador perdió ante Brasil. Uruguay perdió, Colombia perdió. Los demás ya perdieron todos. Todo perdió. Sí. Quedaríamos bien parados con esta combinación. Ya, hay una victoria, ¿sabes qué? No, con una victoria, obviamente. Quedamos pendientes de una entrevista. Ayer no le hicimos a Carlos Recalde de la intermedia, ¿verdad? No. Él es el técnico de Extra Radio. De resistencia. Muy bien, vamos a hablar más adelante con Carlos Recalde. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para beneficiarios? O podés seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Con Rexona 3 máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Stock y la pasión paraguaya alientan todo el país. En la copa de las gradas vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Stock con el pacto de confianza MGO. Breve repaso de lo que se vendrán las eliminatorias en la fecha. En primer turno, el partido de estas eliminatorias, juego correspondiente que se va a llevar a cabo en Ecuador entre el local y Perú a las 17 en Quito. Tienes un kilo que enviar a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer. Vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedila ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Más de repaso de estas eliminatorias. Venezuela-Uruguay a las 18:30 en Venezuela. Roque Santa Cruz y Tacuara Carozo, dos voladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, la Alcavida Semenes quemada, la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores de la salud de cada día. Farmacias Catedral, diga hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. Y en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más de la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Split Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Colombia-Argentina a las 19, esto en Barranquilla. Todo junio en el Mariscal con tus compras a partir de 100.000 guaranías. Participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café Pilao para degustar en todo momento. Y si le agregas un poco de leche, tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF. Con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado, más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Paraguay y Brasil hoy a las 20:30 en el Defensores.
Cargán combustible con calidad certificada Cargán, barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso de partidos, decimos Paraguay y Brasil a las 20:30, 21:30, Chile, Bolivia. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Es momento de repasar la categoría intermedia, los partidos del fin de semana. Se viene la fecha 2 en la intermedia. Grande Pan, en vez del padre, en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10% casi cuotas sin intereses. Grande Pa Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Más de repaso dentro de lo que tiene que ver con la categoría intermedia. El viernes arranca todo en Ciudad del Este, 3 de febrero San Lorenzo, el viernes a las 19. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, aparatos para 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a niveles 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco, ahí se arregle. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. El sábado el partido Ameliano General Díaz será a las 10 de la mañana en Ameliano General Díaz. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux tendrás cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visitarnos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. En Mallorquín, General Caballero Santaní, a las 15 del partido el sábado. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, duro y plata, peño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center, más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.100 millones en premios con CNT, 2.300 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro en el grandioso y silencioso y 50 premios en efectivo y una Toyota Hilux 0 kilómetros pedí CNT, Cheporemoy. Trinidense Fernando de la Mora será el día domingo en Trinidad a las 10 de la mañana. Trinidense Fernando de la Mora. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Más de repaso de partido. Fulgencio Yegros será local ante Guaraní de Trinidad. El domingo a las 10 de la mañana, Yegros ante Guaraní de Trinidad. Hasta el 30 de junio, Comisipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petros y lado del Club General Díaz en la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Más de repaso de partidos. Iteño, otro que será local en Itante, Rubio Ñu. El domingo 10 de la mañana, Iteño, Rubio Ñu. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Más de repaso de partidos. A las 10 de la mañana igualmente otro que será local Tacuarante Independiente de Campo Grande.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Más de repaso de partidos, 10 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Capiatá el domingo. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicado al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Más de repaso de la categoría intermedia. Aterá será local ante Resistencia el domingo a las 15 en Aterá. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad en toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 o en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Independiente es el líder con 21 unidades, está segundo, General Caballero también con 21 puntos, pero la diferencia de gol hace que Independiente esté primero. Tercero con 19 Resistencia, viene cuarto 3 de febrero con 18, quinto Ameliano también con 18, Rubio Ñu sexto con 18, los 6 primeros en la intermedia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subillana 1751, Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. Fleming. No están lejos, 16 puntos para Terey y San Lorenzo, séptimo y octavo respectivamente, los principales ubicados en la categoría intermedia. Independiente General Caballero 21 puntos, repito, Resistencia es el tercero con 19. Sorprende a papá con este regalo de IO hidrolavadora Daiwo, más aspiradora Tokyo Skinny por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder ir de compras de a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hacer repaso de la fecha de la intermedia, fecha 12 que arranca el viernes. Tendremos actividad viernes, sábado y domingo en la intermedia. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pesca, y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, frutica más fresca y combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Bueno, terminamos el repaso de la categoría intermedia. La selección juega en línea de 5. Sí, es otra de las consultas que vamos a... Yo no creo que el Calzamendia juegue arriba a la izquierda. Es otra de las hipótesis que se maneja. ¿Vos lo vas a ver ahí? Yo me voy a retractar si veo, va a ser ofensivo. Y si le veo a Calzamendia atrás, lo voy a ver en línea de 5. Porque llegó a jugar ahí en algún momento. No, pero estamos hablando de selección, no en Cerro. Sí. Yo veo en selección, tío, por eso digo, yo no lo veo a Calzamendia carrilero a la izquierda. Y en principio 5, sí, en el fondo. Sería Robert Rojas. No, pero yo no quiero quedarme con lo que yo digo. Yo consulto. No, porque si va a ser es un riesgo hacer línea de 4 y ponerlo al Calzamendia a la izquierda. Viene jugando en Cerro Porteño como lateral. Lateral. ¿Para qué lo va a poner ahí? Si así ya le ponga a otra, que ponga a Oscar Romero. Si va a jugar así, yo lo pongo a Oscar Romero. Si va a jugar así, yo lo pongo a Oscar Romero. A Arzamendi acá, digo, ¿se entendió? Sí. Si hago acá y lo pongo a Arzamendi acá. Arzamendi va a jugar al lado de la línea defensiva, ¿no? Yo creo que va a jugar ahí. Muy pegado. O si no, lo pongo a Oscar Romero. No lo voy a poner a Arzamendi. ¿O estoy equivocado? Sí, así es. Sí, sería lo más lógico, lo más natural. Lo más natural, sí, lo más razonable. Pero si vos le pones a Arzamendi de que para arriba a la izquierda, ¿qué va a hacer? ¿Quién le va a entregar la pelota? Decime por quién le va a entregar. ¿Y con quién va a jugar? Oscar Romero tiene otra inspiración con Ángel. Se conocen sobradamente con Almirón. No sé si me entienden. Sí. Yo lo pongo. Si voy a poner a Arzamendi ahí, yo lo pongo a Oscar Romero ahí. ¿Por qué voy a desperdiciarlo de Oscar Romero? Lo puso en el segundo tiempo en esa posición frente a Uruguay. Sí, muy parecido al segundo tiempo. Va a ser. Pero ya más defensivo, o sea, Arzamendi casi no se soltó. Era línea de 5 ante Uruguay. Y hay que ver si es línea de 5. Yo creo que así juega. Con línea de 5. Pero no descartemos ahí con algún mínimo porcentaje que aparezca que aparezca más adelante, pero
Lo que va a permitir eso es que se suelte más Almirón. Que no va a ser ese sería casi ida y vuelta. un media punta en ese caso, porque sería 4-4-1-1 si es que juega con Arzamendia de volante. ¿Y vos crees que Arzamendia juega de volante? No, carrilero. Con más llegada que Rojas, sí. No, hablo de carrilero. Sí, carrilero. Yo creo que carrilero. De que se proyecta. Sí. Sí. Así es. Y le pueden cuidar la espalda. Sí. Alonso. Elemental. Pero la va a pifiar. Si nosotros vemos hoy a un Arzamendia medio campo para arriba, ya desprendido la defensa, uno dice, ¿por qué no lo pone? Cuando estaba por terminar el partido, de hecho que hizo esa línea, lo pone Arzamendia para que juegue con línea de 3. Solamente que en vez de Alonso estaba Valbuena. Pero ya probó, por eso es posible que haga. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esopellala Pasos, el viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. La selección del despertar albirrojo somos todos. La doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en estas eliminatorias y Copa América, alentemos juntos con la misma pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales. Casa Central, Ciudad Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, los oyentes van a llamar porque la previa hoy arranca prácticamente a las 18. ¿Quién hace la previa? Fabián. Víctor Raúl y Jorge. Sí. En la selección nacional, niño. En el extra estamos con jugadores, con el material que sobró de Roque. Perdón, no digo que sobró. Perdón, me salió. Estamos hablando de Roque, de Pájaro, Edgar Benítez. Claro. El repaso para aquel que no, totalmente. no pudo escuchar, y principalmente la llegada que tenemos en el interior con NPI. Un número importante ahí. Señor. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de repercusiones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con asco, combinación más picante y la tradicional. Pizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utonono. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, la herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, numerosa Concepción. Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, no llama nadie, Gustavito. No, ya se habló mucho, ya se dijo mucho, la ansiedad, la espera, todo lo que viene. Al pájaro sí se le contigo, Luis. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el lobo, chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Sumate a Bancop, un banco con raíces. Bueno, vamos y 50, ¿verdad? Hola. Arturo. Señor. ¿Vos no puedes premiar también a los oyentes de tu parte? Vos no puedes premiar también a los oyentes de tu parte. Viste que los empiezas siempre con la hora y vos no puedes. A la puta Gustavito, esperando a que hable. ¿Y qué quiere ganar? Y algo que venga de vos para entrarlo en el programa, vos sabés lo que es el número 1. ¿Y qué querés que yo regale algo, veo? Sí, tenés que regalar algo, man. Por el día del partido. Muy bien. Vamos a pensar qué hacer regalar. ¿Puede ser la foto del perfil de Gustavito Sánchez? Sí, para la previa la foto de Gustavito. ¿Vos qué te reís, Víctor? ¿Quién está en línea, Gustavito? Nadie.
Qué lindo que soñar no puede ser. Hola. Hola Arturo. Señor. Arturo, yo tengo un sueño, será, necesito que me diga, ¡qué boludo! Espera, ¿cómo te llamas? Víctor Castillo, soy Arturo, te escucho quíntuple de escolaridad, Arturo. Quíntuple, ¿cuáles son las 5 escolaridades que tenés? Tengo a la mañana con Oscar, a la siesta con fútbol a lo grande, NPI a la tardecita, los domingos y en el Ciro Campo, Arturo. Muy bien. ¿Y cómo es tu nombre? Víctor Castillo. Pero yo tengo que agregarte, Víctor, y tengo que así ahí tengo que decir que boludo, ¿sí? Dale, no hay problema, Arturo. Tu nombre y después que boludo, ¿verdad? Sí. Víctor, decime a qué. Arturo. No, Víctor, vos me decís qué. Víctor. ¿Qué? ¡Qué boludo! ¿Terminó? ¿Se entendió bien? Sí. Y eso es lo que él quiso. Sí, salió perfecto. Hola. Hola, don Arturo. Señor. Don Arturo, yo estoy como esa señora, estoy enojado, será, pero estoy con Luis estoy enojado. ¿Qué pasó con Luis? No tengo nada contra él, pero estoy enojado con Luis. ¿Por qué? Cuando entro en el programa, o al menos antes de que yo entre, el niño atiende 3, 4 de seguida, adelante, número. Yo entro y el tipo este se pone a hablar y la operadora, ¡pum!, me corta. No, por Luis no tiene la culpa. Ya sé que no tiene la culpa, pero ¿por qué, Pico? Justo tiene que hablar cuando yo entro. Bueno, la suerte de cada uno, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Brillante, muchísimas gracias. Y si Yo soy culpable. Bueno, listo. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿Te puedo decir a los 5 que te enojes? Sí. Ese dictador será legalmente. Espera. ¿Por qué decir que soy dictador? ¿Y por qué a Pancho le decís qué dice, cómo es, qué hay que hacer? ¿Vos no ves a la pucha? Espera un ratito. Espera. ¿Cortó? Se fue. Pero tiene razón. Su primo. ¿Qué es lo que? ¿Tiene razón? A la puta. No sé quién es, pero tiene razón. No, vamos. Con Edgar el pájaro. Del pájaro. No, pero ¿qué es lo que dijo el oyente? El pájaro. ¿Qué es jugar ante Brasil, el pájaro? No, la verdad que es lindo. Nada, digamos, es una sensación de enfrentar a uno de los equipos, una selección mejor que hay, ¿no? Y después con grandes jugadores, uno a veces se motiva más, sale un maestro del esfuerzo, digamos, que uno tiene en sí mismo, y es algo muy lindo. Esperemos que hoy a los muchachos les vaya la cosa de la mejor manera, porque tienen plantel para poder ganar. Claro, yo te pregunto, pájaro, si lo de Brasil, enfrentando a Brasil o a Argentina, representan, no sé si, yo no digo temor, no uso la palabra temor, voy a usar la palabra respeto. Y cuando las cosas van bien, uno se siente muy feliz, enormemente satisfecho, porque las elecciones siempre candidatas, uno enfrenta, puede ganar y motiva muchísimo, ¿no? Claro, te motiva mucho. Vos enfrentarle a esas selecciones y después más sin llegar a hacer la cosa bien o como si hacer un gol, o sea, se recuerda mucho tiempo eso, ¿no? Y te motiva, obviamente te motiva a enfrentar a esos equipos, te levanta mucho la autoestima, y creo que eso es fundamental también viendo esa clase de selección. Edgar, ¿y qué recordás de aquel partido para Rusia 2018? Anotaste el segundo gol, parecía todo felicidad hasta ese momento porque nos poníamos 2-0 arriba y lastimosamente se terminó dando el empate de Brasil en los minutos finales. Sí, la verdad que sí, fue una noche, digamos, muy amable para nosotros al final, porque veníamos haciendo un partido bastante bueno. El primero fue el primer combo que tuvimos el Ecuador, donde íbamos ganando, también empataron, y después pasó por Brasil. Fue algo que, digamos, esa semana, ese mes fue muy duro para nosotros, ¿no? Y yo no personal muy contento por haber marcado gol y por la forma en que hemos jugado, pero como te digo, fue un momento muy lindo donde cada uno, cuando se enfrenta a esa clase de selección, uno se motiva mucho y después queda ya para la historia de eso. Ortigosa mandó para Pablo da Silva, y este coloca la pelota para Roque, viene para buscar bien sobre la derecha, viene picando Derly González, tiene Roque con la pelota, se escapó de uno, gran gestión de Roque fuera del área, se metió Roque, jugó para Ortiz, le va a pegar al arco, mandó para el pájaro, mira, tirado,
sentir los paraguayos en el exterior. En el país y afuera, batiendo el corazón de cada paraguayo en el mundo. Roque giró, se escapó, lo apeó, peleó Roque Santa Cruz, busca el área, se metía Roque, jugó para atrás, vino la asistencia por Marco Ortiz y le pegó el pájaro de pelota al fondo. Y el tanto albirrojo en Sajonia para el grito de gol, el segundo que retumba. Paraguay el pájaro, Paraguay consolida una gran victoria, venciéndole a Brasil, grande, enorme Paraguay, brillante Paraguay, le gana a Brasil 2-0. Mérito de Paraguay, que no da por perdida ninguna pelota. Lescano la fue a pelear, Roque la tomó y entre tres le querían quitar el balón pero no pudieron. Picó Roque como en sus mejores tiempos, lo vio Ortiz, le cedió la pelota y este le mete un pase magistral. Pájaro que le gana a Dani Alves, que le vio solamente el número. Sale el arquero de puntín. Segundo gol de Paraguay. Hay que aplaudir por lo que hizo Roque, hay que aplaudir por lo que hizo Richard y por la definición del Pájaro. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Edgar, así escuchábamos el recuerdo de aquel gol tuyo con los relatos de Arturo, comentarios de Ricardo. Imaginamos un montón de recuerdos llegan a tu mente en este momento, después de escuchar este tanto. No, la verdad que escuchar una que da piel de gallina. Fue algo único, lindo, de estadio repleto y lastimosamente la noche no pudo ser perfecta, ¿no? De que ellos no volvieron a tratar sobre la hora, pero el fútbol es así, no hay que tratar de siempre estar atento hasta lo último, pero fueron momentos muy lindos que uno le ha tocado bien la selección y esperemos que esta noche se nos pueda dar una alegría contento. Sí, como decíamos anteriormente, después el partido termina mal para nosotros porque Brasil termina igualando. Voy a otro recuerdo, porque te tocó jugar también en Copa América ante Chile, el día que se elimina a Brasil en penales, empate 1-1 en Concepción. Aquel día vos fuiste titular, Edgar, no estuviste más para la tanda de penales, pero también es otra de las grandes victorias del fútbol paraguayo ante equipos brasileños. Sí, la verdad que sí. Fue también un momento muy lindo que me tocó pasar en esa Copa América donde pudimos eliminarlo a ellos. Fue un momento también difícil el partido donde nosotros tuvimos que buscar después el empate del penal de Erli y ahí en más creo que también buscamos para ganarlo y no pudimos hacer, pero cada encuentro con Brasil siempre son partidos bastante buenos, bastante verdes, porque a ellos les gusta mucho atacar. Nosotros también tenemos jugadores rápidos que en ese momento también aprovechamos mucho los espacios y esperemos que siga por esa senda, no tratar de hoy de vuelta sumar y ganar, que sería bueno para la selección. Bueno, Pájaro, un saludo al aire, recuerdos de la selección, vos con la albirroja, nosotros esperando una decorosa y muy buena actuación de Paraguay, que es lo que esperamos todos. Pájaro, muy respeto para vos, muchísimas gracias y saludo a la familia. Dale, un abrazo a todos. Gracias, muy amable, un abrazo al Pájaro. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Volvemos a conectarnos con la carrera de llegar al podio. La albirroja recibe al seleccionado de las máximas estrellas del fútbol mundial, rumbo a Qatar 2022. Paraguay versus Brasil. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín, con los comentarios de Ricardo Mendoza. Martes 8 de junio, 20:30 horas, Estadio Defensores del Chaco. Fútbol a lo grande, edición Qatar 2022, por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Ahora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. El Ministerio de Educación y Ciencias anunció que ampliará las vacaciones de invierno. Con esto habrá 3 semanas de receso y una de ellas estará destinada a la capacitación de docentes. El anuncio fue hecho por la viceministra de Educación, Alcira Sosa. En una conferencia de prensa, la funcionaria comentó que las vacaciones de invierno inicialmente estaban previstas del 12 al 23 de julio, pero ahora la cartera estatal decidió extenderlas hasta el 30 de julio.
La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIVEN gestionó 14.770 ayudas por medicamentos hasta la fecha para aproximadamente 1.500 y 1.600 personas en el marco del programa Pultivo Medicamentos. Carmen Alonso, directora de la institución, indicó que en su mayoría los trámites son realizados por los familiares y que la tarea de los médicos se circunscribe a emitir la receta de los medicamentos que necesita el paciente. También sostuvo que en promedio la DIVEN está respondiendo los pedidos de medicamentos en un tiempo de entre 20 y 30 minutos, mientras que los fines de semana, por cuestiones de los horarios bancarios, se realizan los desembolsos solo 2 veces al día, una vez a la mañana y otra a la tarde. La viceministra de Salud, Lida Sosa, señaló que hasta el momento hay 8.000 embarazadas registradas para recibir la vacuna contra el COVID-19. La inmunización arranca este miércoles a las que tienen 20 semanas o más de gestación y el objetivo es llegar a unas 50.000 para finales de este año. Consultada sobre la llegada de las vacunas Sputnik V, Sosa explicó que será en las próximas horas, pero todavía no hay fecha de confirmación y resaltó que forma parte del acuerdo que tiene Paraguay con Rusia en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Temperatura 23 grados, humedad 83%. Última hora. Lee la